Bueno, pues nosotros continuamos cuando pasan 11 minutos de las 2 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias, y lo hacemos como cada miércoles con nuestra mesa de historia, hoy dedicada a la Guerra del Vietnam, también conocida como la Segunda Guerra de Indochina, un conflicto que caló en la moral y en la opinión pública norteamericana de la época tras 11 años de disputas y un gran número de bajas. La Guerra del Vietnam se convertía así en la primera derrota en la historia militar de los Estados Unidos. En el despuntar de la década de 1960, el gobierno de Estados Unidos se halla cada vez más involucrado en los conflictos del sudeste asiático. A la derrota de Francia en la guerra por la descolonización de Indochina, había seguido el armisticio firmado en Ginebra el 21 de julio de 1954, que dividía la zona por el paralelo 17. Vietnam del Norte quedaba en manos del Viet Minh, la organización de nacionalistas comunistas bajo el mando de Ho Chi Minh, que había liderado la resistencia contra la invasión francesa. Y Vietnam del Sur, bajo el emperador Bao Dai y su primer ministro Ngo Dinh Diem, que contaba con el apoyo económico, político y militar de Estados Unidos. La cruzada contra la expansión del comunismo, proclamada por la administración Eisenhower, había sido seguida y ampliada bajo el mandato de Kennedy, que estableció un programa de ayudas a Vietnam del Sur y el envío a 16.000 consejeros militares y fuerzas especiales para combatir a las fuerzas de Vietnam del Norte. El 2 de agosto de 1964, lanchas patrulleras norvietnamitas torpedean al destructor norteamericano Maddox en el Golfo de Tonkin, a 28 millas de las costas de Vietnam del Norte. 2 días después tiene lugar un supuesto segundo ataque que dará vía libre al presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, para actuar en represalia y obtener del Congreso el apoyo para bombardear Vietnam del Norte. Con esta decisión, Estados Unidos da una nueva proporción al conflicto, que ahora se convierte en el enfrentamiento armado más importante de la Guerra Fría. Una guerra en toda la regla, a la que el gobierno de Estados Unidos desplaza cada vez más soldados, destina la tecnología militar más avanzada y recurre a las armas químicas para luchar contra Vietnam del Norte. Miles de ciudadanos norteamericanos salen a las calles para reclamar el fin de un conflicto que está resquebrajando a la sociedad estadounidense. Pero la ocupación norteamericana en Vietnam se prolongará hasta 1975. Durante ese tiempo, los aviones de Estados Unidos arrojarán hasta 14 millones de toneladas de bombas sobre Vietnam del Norte, 10 veces más que las lanzadas durante la Segunda Guerra Mundial sobre toda Europa. En una guerra sin sentido, como la calificará el New York Times, perderán la vida 3 millones de vietnamitas, en su mayoría civiles, y 58.000 soldados estadounidenses. Nos acompañan hoy en la mesa de tertulia Xavier Mas de Sasas, periodista de La Vanguardia, es redactor de Internacional y experto en temas norteamericanos. En este sentido es autor del libro La sonrisa americana, una reflexión sobre el imperio estadounidense, y ha sido corresponsal de La Vanguardia en Estados Unidos entre 1996 y 2002. Nos acompaña también Andreu Mayayo, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona, es vicedirector del Centro de Estudios Históricos Internacionales, Pabellón de la República de la Universidad de Barcelona, y por último nos acompaña Enric Ucelay Dacal, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Pompeu Fabra. Al margen de su condición de historiador, uno de los motivos por los que está hoy aquí es porque formó parte de la sociedad norteamericana que sufrió las consecuencias de Vietnam, ya que residía en Estados Unidos durante los años en los que tuvo lugar el conflicto del sudeste asiático. Muy buenas tardes a los tres, gracias por acompañarnos. Me gustaría, antes de empezar analizar las causas por las que Estados Unidos entra directamente en el conflicto, la situación de Vietnam en el momento en el que empiezan a llegar los primeros emisarios norteamericanos. Tenemos que ir muy atrás. Tenemos que ir, de hecho, al propio conflicto francés, que es muy complicado, y a la dinámica a partir del momento en que los franceses quedan claramente derrotados en Dien Bien Phu y los acuerdos de Ginebra que derivan de la derrota francesa, y es en ese momento que Eisenhower plantea por primera vez la idea, la famosa teoría del dominó, y la idea de que si cae, en principio se ha dividido Vietnam
en un norte y un sur, norte y sur que uno es explícitamente comunista, el norte otro no, y se tiene que se tienen que convocar elecciones. Estas elecciones no se convocan nunca y el norte tira adelante una reforma agraria y el sur queda en manos de lo que viene a ser un sector muy determinado del mandarinato, muy identificado con la Iglesia Católica. Señor Mayayo, algo que Por eso explicamos de que estamos en plena Guerra Fría y efectivamente, es decir, no se convocan estas elecciones porque el argumento que hacen las autoridades del sur es de que en el norte hay 3 millones de personas más y que no hay libertad. Ho Chi Minh pediría a la ONU que intervenga, es decir, que envíe emisarios para fiscalizar esas elecciones. El sur no. Lo digo porque el conflicto fundamentalmente será en el sur, no en el norte. Es decir, será una dictadura militar apoyada por los norteamericanos, que les preocupaba muchísimo lo que estaba pasando en Indonesia, por otra parte, y por eso pues hay el Vietcong, será la guerrilla, las Fuerzas Armadas de Vietnam del Sur, no de Vietnam del Norte, sino de Vietnam del Sur, contra la dictadura militar después de derribar al emperador Bao Dai, ¿no? Xavier. Sí, bueno, hemos de situarnos también en el contexto de un Estados Unidos muy convulsionado socialmente, con unas guerras culturales de los años 60 pues, que tuvieron su continuación a lo largo de los años 70 y una sociedad en este caso que no acababa de entender, ¿no?, la necesidad de ir a luchar por un país tan lejano y por unos principios como ha comentado el profesor Mayayo, de Guerra Fría, muy no fáciles de entender desde Estados Unidos. La seguridad en el centro del imperio no se veía amenazada y entonces ir a sacrificar tantas y tantas vidas, murieron pues 60.000 norteamericanos aproximadamente, además de 3 millones aproximadamente también de vietnamitas. Pues era un tema difícil de vender socialmente y que causó una gran fractura. Claro, porque ¿qué empuja a los Estados Unidos? ¿Cuál es el detonante de esa implicación directa? Porque siempre se hablaba un poquito, o se habla de una guerra ideológica. Bueno, yo creo que la clave está en entender que en noviembre del 63 hay el asesinato de un presidente, pero en realidad hay el asesinato de 2 presidentes. Es decir, del presidente norteamericano y del presidente vietnamita, Ngo Dinh Diem. Y Diem es católico, lidera la opción de enfrentarse a el comunismo, planteado en esos términos en los años 50 y por lo tanto con la idea de un Vietnam del Sur como entidad política claramente diferenciada de un Vietnam del Norte. La vieja idea del imperio de Annam que los unía se pierde, la vieja idea nacionalista de un Vietnam común se pierde y se plantea esta distinción. Los Estados Unidos están cada vez más incómodos con Diem, con su mujer, con la mujer de su hermano, con su cuñada, la Tiger Lele, la señora Tigre, y a la Madame Nu, y elementos del ejército muy respaldados por eclesiásticos budistas dan un golpe que elimina a Diem en el 63. Y a partir de ese momento, lo que había sido un diseño muy Kennedy, que es quien realmente crea las boinas verdes, de consejeros, de elementos militares concretos, pero no de una implicación a largo plazo y con tropa, se plantea sobre la mesa. En el 64 la cosa está en el aire, elecciones norteamericanas, el vicepresidente Johnson se plantea por primera vez aparecer como candidato a la presidencia, se está ocupando la presidencia por haber sido el sucesor, el vicepresidente de Kennedy, y juega una carta verbalmente pacifista dentro del país cara a un partido republicano que netamente se lanza a una extrema derecha. Una extrema derecha que entonces parecía muy extrema, visto lo posterior sería bastante tibia. Pero la amenaza es de que se puede iniciar una guerra no fría sino caliente.
No, comentábamos, es decir, el papel entonces de la muerte de Kennedy es fundamental. Kennedy envió unos 16.000 efectivos, Johnson superó el 500.000. Es decir, el año que donde está la presencia más elevada de tropas simultáneas en Vietnam será en el año 69. 500.000, igual que el Festival de Woodstock, ¿no? En Woodstock era por la paz, el amor y la música y la gloria, y 500.000 en el 69, en el verano 69 estaban. Pasaron más de 3 millones de soldados norteamericanos en los diferentes años, que básicamente son 65-73, que es esto. Y el problema fundamental es que, claro, Estados Unidos viene de la guerra de Corea. Es decir, viene la guerra de Corea que le ha dejado un mal sabor de boca, porque no ha acabado bien, ha acabado en tablas. Cree que con su superioridad aérea tendrá suficiente para solucionar el conflicto de Vietnam, que es proteger básicamente la dictadura del Sud, una dictadura en donde el 2% de la población, los mandarines tienen el 50% de la propiedad de la tierra, del delta del Mekong, riquísimo, y creen que esa superioridad militar la pueden manifestar. Pero ¿qué pasa? Que Vietnam, primero tenemos una guerra televisada en directo, por primera vez, y la sociedad norteamericana no aceptará este tipo de guerra, no la entiende. Y dos, tendremos a partir de finales de los 60 y principios de los 70 lo que se llama la rebelión de los soldados, que dejarán de luchar en Vietnam. Se calculan que a través de una práctica que se llama el fragging asesinarán a 1 millar de oficiales y suboficiales norteamericanos, los propios soldados norteamericanos, y esto es un tema que a principios de los 70 pues induce a los Estados Unidos a salirse de ese avispero por no el problema de Vietnam, sino el problema interno de la sociedad norteamericana. Sí. Yo creo que la gran incógnita, que seguramente el profesor Luis Zelaya de Call, el profesor Maya sabe más que yo, es si Kennedy hubiera sobrevivido al atentado de Dallas, hubiera habido una guerra de Vietnam, o más allá incluso, ¿fue asesinado Kennedy para facilitar una guerra de Vietnam? Son cuestiones que yo creo que no se han resuelto, ¿no? Y que, visto cómo fue la crisis de los misiles con Rusia en el Bahía de Cochinos, el conocido episodio, ¿no?, de que Rusia iba a instalar misiles capaces de alcanzar Estados Unidos en Cuba, y que hubo allá una crisis que estuvo a punto de desencadenar un holocausto nuclear. Visto cómo reaccionó Kennedy con Khrushchev allá, ¿qué hubiera pasado con Kennedy en la presidencia? ¿Cómo hubiera evolucionado la guerra de Vietnam? Yo creo que la teoría del dominó, el equilibrio del terror, la expansión del comunismo en Asia, el destino manifiesto de Estados Unidos para defender unos valores de democracia, de libertad, pues yo creo que todo eso se hubiera cuestionado y quizá no hubiera habido la guerra, o no hubiera habido la guerra como después se desarrolló. Yo soy mucho menos optimista. No creo que Kennedy fuera un personaje especialmente pacifista. Creo que tiene una gran leyenda, y que en realidad los grandes logros de Kennedy como política social los realiza Johnson en los años 64-65, no los hace Kennedy. Pero lo que yo creo que realmente es importante, y lo comento como alguien que era de la leva del 65 en Estados Unidos, que no fui, pero podría haber ido perfectamente, eso es otro cuento. El tema era que mientras la guerra la realizaban o técnicos o unidades especializadas, pero en todo caso tropa profesional, la guerra era perfectamente tolerable. En el momento en el cual se empieza a enviar a reservistas y encima a reclutas obligatorios, hay servicio militar obligatorio, que son enviados después de un entrenamiento mínimo de pocos meses directamente a combatir, esto provoca miedo, y ese miedo es rechazo. Es decir, los 200.000 o 207.000 soldados que Johnson tiene en Vietnam el 66 vienen directamente después de una campaña electoral en la cual a finales del 64 se había prometido que esto iba a desaparecer.
Entonces no desaparece, al contrario, se intensifica. Y se intensifica con tropa del país. Y esto pues moviliza, había una leve protesta californiana al 65 sobre el carácter represivo de la sociedad norteamericana, etc. Esto entre el 66 y el 67 se convierte en una protesta masiva contra la guerra. ¿Por qué? Porque los estudiantes no quieren ir. Entonces, ¿quién va? Pues van lo que los sociólogos dicen clases subalternas, es decir, van los que no tienen formas de evitar ir a la guerra. Entonces, esto también provoca otros tipos de protesta que coinciden con las líneas de lo que había sido el discurso kennediano y la realización legal johnsoniana, y la contradicen. Y eso provoca, entre otras cosas, el 68 americano, que haberlo oído. En el fondo, yo creo que no se entiende el por qué, pues el 80% de los soldados son clases trabajadoras y negros, tienen que ir a la otra parte del mundo a matar campesinos amarillos. Eso no se entiende. Es decir, la Segunda Guerra Mundial es una guerra popular en Estados Unidos, y es una guerra en donde el ejército norteamericano liberó a los europeos del nazifascismo. Por consiguiente, podías estar orgulloso de tu padre. Pero ¿cómo vas a estar orgulloso tú en Estados Unidos si lo que estás haciendo es masacrar en Man Lai en el 68, tirar napalm con los aviones, desforestar el agente naranja? Es decir, es una guerra que los propios soldados, que son unos críos de 19, 20 años, que son los que van allá, porque los estudiantes en el fondo solo irán 6 meses y muchos se quedarán en casa, como George Bush, hijo, ¿no?, la Guardia Nacional en Texas, que no saldrá de Texas. Es decir, ¿cómo puede ser popular un tipo de guerra en la cual no entiendes qué estás haciendo y además tienes la sensación de que te estás comportando como un maldito nazi? Es decir, te estás comportando muy mal con una gente que no sabes bien lo que te ha hecho, ¿no? Claro, se habló un poco de la pérdida de la inocencia de la sociedad norteamericana. Sí, pues lo que se comentaba antes, de que hay una presencia masiva de medios de comunicación, de prensa, que está insertada dentro de las unidades militares, ¿no? Hoy estamos muy acostumbrados a ver periodistas con los marines en Irak, etcétera, ¿no? En aquella época era bastante novedoso tenerlos pudiendo transmitir fotografías, sobre todo, ¿no? Artículos en New Yorker, como el que comentaba de My Lai, la matanza, ¿no? Que, o sea, se conoce la verdad no se puede ocultar, y transmitida por televisión, una sociedad en el auge, digamos, de los mass media, el efecto es devastador, y la guerra acaba pues con toda la impopularidad, y aún más acaba con los propios soldados que han ido a luchar regresando a casa y no siendo reconocidos en su sacrificio, con lo cual aún genera una catarsis más negativa todavía, ¿no? O sea, un grandísimo desastre ahí social. quería yo llegar, esa desafección, ¿no?, por parte de la sociedad norteamericana hacia el conflicto. ¿Cómo se recoge por parte de los marines desplazados en el sudeste asiático? Para empezar, el tema no son los marines, es el ejército. Es decir, no van marines. Marines son tropa voluntaria, siempre. Es tropa de élite, tropa de choque. Va ejército duro y puro, de servicio militar obligatorio o de reserva. Y eso es diferente. Yo creo que hay una analogía clara que recoge cosas que se han planteado aquí, que demuestra por dónde van las cosas, que es la guerra de Argel francesa, en la cual el problema grave es cuando hay que enviar tropa del ejército, soldados que están haciendo servicio militar. Y van, por lo tanto, chicos franceses, entre comillas, normales. Y esto es cuando se hace insostenible la contienda. Pero la guerra de Argel se hace realmente dura entre el 57 y los primeros 60. La televisión, y más en Francia, es todavía algo poco presente. La oposición es frecuentemente una oposición verbal, es decir, descrita en la prensa, en los medios escritos, por intelectuales. La diferencia es que en Estados Unidos hay la inserción de la televisión con unidades, y además un cambio más sutil aún, que es que la televisión norteamericana entre el 64 y el 66 pasa de ser una televisión en blanco y negro a una televisión en color. Y esto, a ver, los enfermeros o los médicos o los cirujanos van de azul celeste o van de verde por una razón, que es que la sangre, el rojo como
animales que somos nos afecta. Entonces, en color se están viendo heridas, rojo, trozos, carne, impacta y genera una respuesta que se puede canalizar políticamente, que tiene implicaciones para intelectuales, en el cual los medios escritos tienen una función importante, pero está llegando visualmente, directamente a la sala a las 7 de la tarde, que es cuando se hacen en Estados Unidos los noticiarios. Es decir, antes se ha hablado aquí de los 58.000 muertos, ¿no? Pero tan importante como los muertos es un 20% que se calcula de gente que quedó averiada. Es decir, gente que ya no se pudo reintroducir ni en los estudios, ni en su vida laboral, ni familiar, ni nada, ¿no? 20% estamos hablando de 500.000 de jóvenes, es decir, que quedaron, y hay películas y literaturas. Y esto es un precio muy duro. Más duro lo pagaron los vietnamitas, es decir, con las decenas de miles de huérfanos, las decenas de miles de prostitutas, heroinómanos, es decir, en fin, destrozas todo un país, ¿no? Y la vergüenza de los Estados Unidos, que ni siquiera podrá garantizar la seguridad de sus colaboradores en Vietnam el 30 de abril del 75, cuando marche con el rabo entre las piernas, ¿no?, desde Saigón ante la ofensiva norvietnamita, ¿no? Y será una cosa de tremendo, no ridículo, sino de vergüenza en la propia Estados Unidos, de que no han sido capaces de mantener la seguridad de sus colaboradores, ¿no? Lamentablemente tenemos que ir acabando, Xavier, pero cuando usted estuvo de corresponsal en Estados Unidos, ¿se apreciaba esa herida abierta, por decirlo así, del conflicto vietnamita? Bueno, es un gran referente. Todavía hoy es un gran referente, sobre todo con las intervenciones que han sucedido después, ¿no? Yo, cuando fui corresponsal, pues tuve la desgracia de sufrir el 11S, y la guerra de Irak, la guerra de Afganistán, eran referentes constantes, la guerra de Vietnam, y había miedo por parte de la sociedad. Hemos de ir otra vez a tan lejos a luchar. Afganistán es necesario, y aunque el 11S pues puso las cosas muy claras y nadie se opuso a esa intervención, después Irak demostró pues los grandísimos errores que se pueden cometer en una invasión, una ocupación tan extensa. Se veía venir el fracaso, Mayayo, de los Estados Unidos. El síndrome de Vietnam, es decir, que es total, ¿no? Pues no, lo que pasa es de que lo que te demuestra es de que la guerra del Vietnam se pierde por la opinión pública y por la respuesta interna. Los Estados Unidos hubieran podido mantener bombardeando sin su presencia o lo que sea, ¿no? Pero la pierdes en el interior por los medios de comunicación y sobre todo por esta rebelión de soldados que se está produciendo ya en Vietnam y en las bases norteamericanas en el propio territorio. Pues señores, lo tenemos que dejar aquí, lamentablemente. Muchísimas gracias por darnos a conocer un poquito más este conflicto y, bueno, pues emplazarles a otro encuentro. Muchísimas gracias. Gracias. Ha sido un placer.